Bueno, buenos días. Espero que estén todas y todos muy bien. Les extendemos una cordial bienvenida a este webinar sobre las oportunidades y desafíos en el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas NDC para la resiliencia hídrica en Latinoamérica. Les invito a que nos comenten desde qué lugar nos están acompañando este día en pole.com/GWPCAM y estaremos presentando los resultados de la encuesta más adelante en la agenda. Aprovecho para comentarles que este webinar se está transmitiendo en Facebook Live, en las cuentas de GWP Centro y Sudamérica, por si quieren invitar a colegas y en donde podrán acceder a la grabación luego que finalice el evento. Quisiera presentarles a Alejandra Mujica, coordinadora regional de GWP Sudamérica, quien nos dará algunas palabras de introducción y apertura a este evento. Alejandra, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Margarita. Muy buenos días a todas y todas. Es un gusto para nosotros poder estar organizando desde GWP Centroamérica y GWP Sudamérica, conjuntamente con NDC Partnership, este webinario con ustedes. Como ustedes saben, GWP es una alianza que trabaja como el corazón de su estrategia es movilizarse por un mundo con seguridad hídrica. Y tiene dentro tres prioridades estratégicas: la resiliencia climática, a través de la cual se busca asistir a los países en el diseño e implementación de instrumentos para la acción climática, así como mejorar su acceso a los mecanismos de financiamiento. En este sentido, en este webinario queremos plantear y mostrarles las actividades que venimos haciendo, financiados por NDC Partnership, que en ocasión de la COP26 establece el Fondo de Acción, PAF, con el propósito de apoyar a los países para avanzar en la implementación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Actualmente, entre las dos regiones, estamos trabajando en cinco países en Latinoamérica, apoyando las implementaciones de acciones de adaptación y mitigación en El Salvador, Panamá, Chile, Perú y Paraguay. Con esto tenemos aquí invitados muy interesantes que nos van a ir presentando también desde NDC Partnership directamente y desde GWP y también desde Paraguay y El Salvador, las experiencias en este sentido de proyectos actuales que estamos realizando. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Alejandra. Vamos a tomar unos minutitos para comentar la agenda. Voy a compartir la presentación. Bueno, ya con la bienvenida y la introducción que hemos ya realizado, vamos a pasar a una dinámica interactiva y luego la primera presentación sobre el tema del NDC Partnership. Esto lo va a realizar Jennifer Hanna, quien es la gerente regional para Latinoamérica y el Caribe de la unidad de apoyo del NDCP. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y luego una segunda presentación sobre los recursos hídricos y NDC en Latinoamérica. Esto lo va a realizar Iván Soto, quien es nuestro especialista de cambio climático. Una vez que tengamos estas dos presentaciones de base, pasamos a las experiencias. Tenemos dos invitadas especiales. Una es de El Salvador, Jessica Margarita Laguardia, quien es la jefe de unidad de cambio climático. Y la segunda, Fiorella Orelloni, la coordinadora de proyecto del GWP NDCP en Paraguay. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas con ambas y luego la conclusión y cierre por parte de Fabiola Taura, coordinadora regional de GWP Centroamérica.
Con esto quisiera invitar a mi colega Axel Martínez para que nos dirija en esta siguiente dinámica. Gracias, Margarita. Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. Bueno, en el chat les acabo de dejar el link de Polev, de polev.com/gwpcamp, que les habíamos colocado hace un ratito, porque queríamos saber desde dónde nos acompañan. Y veo que ya algunas y algunos de ustedes nos han colocado un poco, ¿no? Vemos que hay puntitos en El Salvador, en Honduras, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, también al sur de Brasil. Alguien nos acompaña desde Estados Unidos. Entonces los invito a que puedan entrar en el chat de Zoom y si están viéndonos por Facebook Live, pueden entrar al link que aparece arriba en la pantalla, pole.com/gwpcamp y puedan poner un puntito desde qué país nos acompaña. Vemos que tenemos una buena representación de la región. Vemos ahora puntitos en Panamá, en Costa Rica, nuevos puntitos añadiéndose en Paraguay. Vamos a dar unos segundos más para quien no lo ha hecho. E igual, si no pueden entrar al Polev, tienen alguna dificultad, pueden dejárnoslo en el chat o en los comentarios de Facebook. Vamos a dar unos segundos extra. Bueno, creo que tenemos más puntitos en Uruguay, nuevos puntitos en Paraguay. Bueno, vamos a pasar entonces a una siguiente dinámica. Y entonces ahora les queremos preguntar ¿cuáles son los principales retos que ustedes consideran para avanzar en la implementación de los NDCs en sus países? Entonces, igual pueden entrar a pole.com/gwpcamp y van a ver que ahora cambió la imagen y aparece un cuadro para que ustedes puedan poner su respuesta. Así que nos gustaría conocer qué consideran ustedes que son los principales retos para ir avanzando en la implementación de las contribuciones nacionales determinadas. Espero que nos lleguen algunas respuestas. Ya comienzan a llegar, falta de aprobación de los actores, generar gobernanzas locales, formar capacidades en los países, la movilización de los recursos a las iniciativas nacionales. Vemos otro comentario en la línea del financiamiento, la articulación para la coordinación intersectorial, nuevamente el financiamiento y la continuidad de las estrategias con cambio de gobierno. Importante, ¿no? Que todo este proceso se vuelvan políticas de Estado. Fortalecimiento de las capacidades gubernamentales, nuevamente capacidades, integración efectiva de las acciones, coordinación de acciones subnacionales y de financiamiento, inversión en saneamiento y mayor involucramiento de los gobiernos locales. Rosana. Fortalecer climáticamente los programas nacionales, trabajar en una modalidad multiactor y multisectorial, nuevamente la coordinación multisectorial. Vemos cómo se van repitiendo ya ciertas temáticas, ¿verdad? El financiamiento, el fortalecimiento y formación de capacidades, el apropiamiento que tengan actores tanto nacionales como locales y cómo se coordinan entre ellos, ¿no? Plataforma de diálogo multiactor. Alguien nos dice que no tiene mucho conocimiento aún. Este es el espacio perfecto entonces para aprender un poco, ¿no? sobre la temática y nuevamente aparece, ¿no? el tema de la temporalidad que tienen estos compromisos cuando hay cambios de gobierno. Entonces, si gustan, vamos a pasar con una última pregunta para cerrar esta participación. Si tienen más respuestas, nos las pueden ir dejando también en el chat de Zoom o en los comentarios de Facebook Live. Y acá les queremos preguntar si las NDC de su país priorizan al sector hídrico dentro de alguno de los compromisos. Vemos que ya hay 6 respuestas que nos indican que sí. También está la opción de no y también de no conocer, ¿verdad? Si las NDC priorizan al sector hídrico. Vemos que hay un no, hay un no sé. Tenemos 9 sí. Van llegándonos las respuestas poco a poco. Siguen llegándonos algunas respuestas. Y vemos que la mayoría, ¿no? Nos indican que efectivamente en los NDC de la región sí se prioriza el sector hídrico,
lo cual es importante justamente por la relación que existe, ¿no?, entre el agua y el cambio climático y cómo este se expresa, ya sea por la falta de agua o el exceso en una temporalidad bastante corta. Entonces va a quedar el poll abierto, si gustan seguir contestándolo, y entonces yo le devuelvo la palabra a Margarita. Muchísimas gracias por participar. Margarita. Gracias, Axel. Vamos a seguir respondiendo a las preguntas del poll con las presentaciones que tenemos en la agenda a continuación. Les presento a Jennifer Hanna, gerente regional para Latinoamérica y el Caribe de la Unidad de Apoyo del NDC Partnership, quien nos presentará el NDCP y su llamada temática. Jennifer, muy bienvenida. Gracias, Margarita, y saludos a todos. Denme un segundito para compartir mi pantalla. Creo que perfecto. Vamos. Súper. Entonces, esperando que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Gracias otra vez por tomarse un tiempecito de la apretada agenda que sabemos que todos tenemos para este espacio. A mí siempre me encanta participar en estos espacios porque es, vamos a decir, un reset, pero también como una pausa del día a día para poder hacer ese análisis de necesidades y compartir con otros colegas a nivel regional en el sentido de esos retos, pero también oportunidades que nos presentan. Pues para aquellos que no conocen al NDC Partnership, pues lo primero que tenemos que mencionarles es que el NDC Partnership es una coalición global para la acción colectiva. Básicamente reúne tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo, e instituciones que tienen un objetivo común, básicamente impulsar y acelerar el cumplimiento del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos una membresía bastante amplia y diversa. A la fecha estamos ya alrededor de 224 miembros y esta se divide en 128 países, 56 instituciones y 40 miembros asociados, el cual obviamente el Global Water Partnership es uno de ellos, y los colegas de los países de El Salvador y Paraguay que estarán dentro del panel y de la conversación un poquito más adelante. Precisamente para América Latina y el Caribe, no toda la región es miembro del partnership hasta el momento. Solamente quedan afuera, pero estamos todos en proceso de que se incluyan y se integren al partnership: Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago y Venezuela. El resto de la región pues está bastante comprometido y activo en todos los que son los mecanismos del partnership. Y precisamente cómo nosotros funcionamos. Básicamente estamos gobernados por un comité directivo que representa nuestra membresía global. Esta es nuestro comité directivo del 2024. Tenemos como copresidentes a Ruanda y a Dinamarca. Y pues obviamente nuestro comité directivo está distribuido y constituido en 5 asientos para países en vías de desarrollo, 5 países desarrollados, 4 instituciones miembros y esto basado en 3 instituciones anfitrionas de lo que le llamamos la unidad de apoyo. Las 3 son una que está aquí en Washington, D.C., donde yo estoy basada, que es el World Resources Institute. La otra host institution estamos en Bonn, Alemania, en el Secretariado de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y una tercera organización que es UNOPS, basado en Viena. A ver. Creo que Ok. Entonces, precisamente, ¿cómo trabajamos? Básicamente, el partnership funciona como una plataforma facilitadora, el cual resalta esas necesidades y prioridades de los países para precisamente hacer frente e implementación y movilizaciones de recursos de sus metas de la NDC y acciones climáticas en general. Esta es circulada a nuestra membresía, el cual nuestros socios de implementación responden en un primer, vamos a decir, paso con sus propios recursos y sus propias asistencias técnicas
para hacer frente a esa solicitud. También tenemos lo que son 2 áreas adicionales, o sea, dividimos el trabajo en 3 áreas. Compromiso país, este es el trabajo directo que hacemos con los países, pero también tenemos 2 áreas que, vamos a decir, dan ese soporte, esa línea de nivel de soporte adicional a todo lo que se llama el compromiso país. Conocimiento y aprendizaje, el cual básicamente aquí son los espacios como este, en el cual pues promovemos las plataformas de diálogo, hacemos varios, vamos a decir, stop and reflect, es como le llamamos, en el cual presentamos un tema de interés y pues ahí se crea una conversación. También está la parte de los intercambios entre países para conocer entre ellos y una serie de recursos y materiales claves que los países necesitan o solicitan para precisamente navegar aquellas prioridades y necesidades que necesitan dentro de su, vamos a decir, día a día para movilización de los recursos, pero también para cualquier asistencia técnica necesaria en sus metas climáticas. Y de último, pero no menos importante, el acceso a financiamiento. Y desde hace alrededor de 2 años, ya dentro de la unidad de apoyo y el partnership, estamos lanzando e implementando lo que es nuestra estrategia de financiamiento, el cual se concentra en varios materiales de apoyo, como por ejemplo el desarrollo guías para desarrollar planes de inversión a la NDC y planes de inversión generalmente. Y también ahora mismo estamos trabajando con el Fondo Verde del Clima en una segunda versión de ese plan de inversión en donde se incluye la parte de movilizaciones de recursos. Entonces, también, pues, el partnership tiene lo que es un fondo de último recurso, que ahora mismo le llamamos Fondo de Acción del Partnership, PAF, y es por donde mayormente socios como Global Water Partnership, quien tiene suficiente capacidades y recursos técnicos, a veces carece del apoyo financiero para poder suplir esos, vamos a decir, requerimientos de los países. Entonces aquí entra lo que es el PAF. Pues tenemos 2 ventanas. La primera es ese apoyo directo, el cual cuando los países solicitan, por ejemplo, estos in-country facilitators o facilitadores país, que son una persona añadida al ministerio de nuestra focalía para poder ayudarlos en esa coordinación interinstitucional, el seguimiento y movilizaciones de recursos para precisamente la implementación de la NDC y otras diferentes responsabilidades, al igual que asesores añadidos. Y tenemos una segunda ventana, en el cual son las asistencias técnicas, los estudios y precisamente aquellas solicitudes de bajo la llamada temática, el cual le voy a explicar un poquito más adelante, en donde acá pues funciona igual que cualquier otro proceso de convocatoria de recursos, en el cual hacemos llamados a los socios del partnership, eso es muy, muy importante. Solamente acceden a este fondo los miembros del partnership, en el cual ahí pues presentan lo que son sus propuestas técnicas y financieras basado en la solicitud que ha puesto sobre la mesa el país y pues se hace todo un proceso de evaluación y al final se selecciona a través de un comité de evaluador el socio que ha podido presentar la propuesta técnica y financiera más fuerte. Y pues aquí no me voy a concentrar mucho, pero básicamente ponemos unos ejemplos de colaboraciones que tenemos ahora mismo con JWP y pues ahí El Salvador nos va a contar un poquito dentro de su experiencia en el panel y también, por ejemplo, están trabajando en Panamá con el plan de adaptación al cambio climático en el sector marino costero. Y estos solamente son unos ejemplos de colaboraciones y apoyos exitosos que hemos tenido bajo PAF y obviamente bajo la autoría técnica de Global Water Partnership. Acá, bueno, no, déjame pasarme a lo de la llamada temática. Pues
La llamada temática es esa iniciativa que tenemos a través del partnership, en el cual básicamente el objetivo principal es ayudar a los países en este proceso de la revisión de la NDC del 2025, o como le estamos llamando NDC 3.0. Pero no solamente nos concentramos en lo que es la contribución nacionalmente determinada en esta iniciativa y plataforma, sino que también estamos trabajando con los países para desarrollar o cualquiera de los procesos en el que se encuentren de su estrategia de largo plazo de bajas emisiones, o el TLEDs. Entonces, la llamada temática pues está en funcionamiento desde finales del año pasado, del año pasado 2023, y estará corriendo y activamente recibiendo solicitudes hasta hasta el tercer cuatrimestre del 2025. Entonces, para darles informaciones sobre cuál es el estado actual de la tendencia hacia la NDC 3.0 y la estrategia de largo plazo. Y estos son, vamos a decir, detalles y hechos que tenemos a la fecha del mes de mayo. Pues globalmente, 53 países han solicitado apoyo a través de la llamada temática. Esta tiene una división, vamos a decir, más o menos equitativa, en el sentido de que 30 de estos países están buscando apoyo específicamente para su revisión de la NDC, su NDC 3.0, y un total de 42 de estos países están buscando básicamente apoyo también para su estrategia de largo plazo. 12 países están ahora mismo actualmente trabajando en desarrollar tanto solicitudes para su NDC 3.0 y para el TLEDs por igual. Y la tasa de respuesta a partir de nuestra membresía de estas solicitudes, pues ahora mismo tenemos un 80% de respuesta, o sea que queda muy bien. Y mayormente los socios que están respondiendo con recursos propios han sido PNUD y GIZ. Entonces también no solamente PNUD y GIZ son los que están involucrados dentro del proceso de llamada temática. Obviamente aquí hay otros actores involucrados y bastantes activos, pero depende también de tanto recursos y vamos a decir tiempo para los procesos. Por ejemplo, con la llamada temática, la plataforma 2050 se ha asociado desde el inicio como una asistencia de evaluación y de propuestas para mejorar aquellas solicitudes de los países que recibimos a través de la llamada temática, para asegurar, dar recomendaciones de cómo esta solicitud o los procesos que están solicitando tanto para la revisión de la NDC como desarrollo de largo plazo tengan los elementos claves considerados para tener un proceso exitoso. Pues ya concentrándonos un poquito y basándonos en América Latina y el Caribe, pues tenemos un total de 16 países involucrados, de los 29 que son miembros del partnership. Ahora mismo, de esos 16, 12 están siendo apoyados totalmente o parcial. Y pues ya tenemos 2 actualmente desarrollando sus pedidos de la NDC. Estos son Belice y Cuba. El proceso de la solicitud de la llamada temática pues funciona básicamente igual que nuestros mecanismos. La única diferencia es que para aquellos que no conocen cómo son los mecanismos del partnership, los países solicitan estas, vamos a decir, sus necesidades a través de una carta de solicitud. No tiene tanta complicación. Lo único es que esta carta de solicitud viene acompañada de un Excel bastante sencillo y claro, en el cual el país no tiene que desarrollar lo que es un proyecto totalmente, sino básicamente resaltar esas necesidades
de actividades, de desarrollo, vamos a decir, una breve descripción de cómo este apoyo que está solicitando se alinea a los propósitos y a las metas de la implementación de sus metas de la NDC. Y ya a partir de esto, pues la membresía pues analiza y responde. En el caso de la llamada temática, adicional a este Excel, pues hemos puesto un formulario de preselección o de preevaluación. Esto es básicamente para que la unidad de apoyo y también los socios, cuando los países someten este formulario de preselección, tengan una idea de específicamente en qué está buscando el país el apoyo. Pero no solamente en qué actividades o en qué, vamos a decir, resultados finales, sino en dónde se encuentran ahora mismo dentro de esos procesos. Ya que, por ejemplo, tenemos países que pueden estar ya con un nivel bien avanzado en el desarrollo de ese proceso de su NDC 3.0 y o de su estrategia de largo plazo, y existen otros apoyos y proyectos que están contribuyendo directamente hacia ese objetivo. Entonces ya a partir de esto pues se desarrolla más a profundidad las actividades y los resultados esperados, se circula a través de nuestra membresía como nuestros mecanismos normales, recibimos ofertas de apoyo de nuestros socios y en el caso de que estos no sean posibles por falta de financiamiento, como le hemos dicho, pues entonces llegamos y activamos lo que es el PAF. Y pues ya a partir de cuando ya se identifica el socio con el país, pues se desarrolla lo que es un plan de trabajo y comenzamos con la implementación. Otro detalle súper importante que quiero mencionarles en el proceso de la NDC 3.0 y es algo que estamos trabajando en conjunto desde el NDC Partnership y la Convención Marco de Naciones Unidas, así como diferentes otros socios que han tenido el apoyo directo técnico, como PNUD, Double Ride, GIZ y otros socios súper vamos a decir, claves dentro de los apoyos a la NDC. Pues en Bonn ahora, en 2 semanas, estaremos lanzando oficialmente lo que es el NDC 3.0 Navigator. ¿Qué significa esto? Es básicamente una herramienta en línea dinámica, el cual tiene como objetivo principal servir de apoyo en materiales y también en procesos a los países que están tratando de identificar esas necesidades de su revisión de la NDC, pero no necesariamente saben cómo conectar los elementos. También, y algo sumamente importante, es que muchos países ahora mismo están tratando de ver cómo incluir estos resultados del balance global, de Global Stocktake, en los procesos de la revisión de la NDC 3.0. Entonces, este navegador lo que intenta es proveer una serie de materiales, pero también una serie, un mapa guía de cómo de cómo sugiere que debe incluir estos elementos en el proceso de su NDC 3.0. Entonces acá solamente para demostrar la división de que se concentra el navegador. Básicamente tiene todo lo del contenido, las reflexiones y explorar oportunidades. Tenemos que resaltar que a medida de que se vayan haciendo disponibles materiales adicionales de los socios y de instituciones, pues se va a estar incluyendo. La idea es que esto sea para los países, para los socios, para todos los interesados en conocer cómo podemos aumentar y reflejar esos elementos necesarios para que los países puedan cumplir con sus compromisos a nivel nacional y a nivel internacional de igual manera. Entonces, ¿qué es lo que nos depara en el futuro, o mejor dicho, en lo que resta del 2024 y un poquito del 2025 desde el partnership? Pues básicamente estamos trabajando muy fuerte a través de la llamada temática para poder apoyar a nuestros países a través de sus visiones de estrategia a largo plazo y también de sus procesos de la NDC 3.0. Por igual estamos involucrando nuevos socios y
y creando esa sensibilización de apoyo. Y también estamos trabajando muy de cerca con el comité directivo de la conferencia global o como le llamamos GCAP, precisamente que va a estar, va a desarrollarse en octubre en Brasil y es una conferencia en el cual se va a concentrar básicamente en el proceso de los países que están dentro de su NDC. Entonces, creo que aquí le quiero dejar este código QR. Básicamente lo pueden escanear y conocer un poquito más sobre los procesos de la llamada temática. Sumamente importante resaltar que las solicitudes al partnership deben de venir a través de nuestros puntos focales. Básicamente, estos puntos focales están basados en los ministerios de Ambiente o la Autoridad Nacional Designada del Clima y o también en los ministerios de Finanzas y Planificación. Todo depende de cómo el país ha solicitado su membresía hacia el partnership. Y cualquier pregunta, pues obviamente ahí les voy a dejar mis contactos y pueden totalmente acercarse con cualquier inquietud, consulta y con mucho gusto les vamos a dar toda la información posible. Entonces acá ya se queda, doy término a la presentación y pues bienvenido a cualquier pregunta, inquietud, sugerencia que haya resaltado esto. Margarita, te devuelvo la palabra. Gracias, Jennifer, por esta introducción al NDCP y hacia dónde está proyectando el NDC 3.0. Tenemos unos minutos para preguntas y les animo a que levanten la mano virtual y ya veo que hay varias que están en el chat. También a todos los participantes que están conectados en Facebook pueden ir comentando ahí mismo. Por mientras la gente se va animando, quizás podemos revisar algunas de las preguntas que ya han colocado. Por ejemplo, a ver, de Gustavo dice, ¿dónde están disponibles estas guías para la formulación de proyectos? También las ventanas para presentación de proyectos están abiertas de manera permanente o dentro de un plazo limitado. Voy a leer algunas, Jennifer, para ver si podemos ir contestando varias. Tranquila. Wilson Echon dice, ¿cuál es el alcance de la NDC 3.0? Y bueno, iniciemos con eso y vamos viendo si la gente se va animando. Sí, no, buenísimo. Bueno, mira, a Gustavo sobre las guías, no sé si te refieres sobre los mecanismos normales de partnership o simplemente hacia la solicitud de la llamada temática. En cualquiera de estos dos están dentro de nuestra página web, dentro de este código QR que le había compartido en la presentación, pero también voy a buscarlo y le voy a dejar el link acá dentro del chat mientras que vayamos pasando lo de la presentación y el evento, pero también sumamente, vamos a decir, importante recalcar lo que acabo de mencionar al principio. Debe de hacerse en coordinación y a través de nuestros puntos focales. Nuestros procesos son bastante sencillos, son, vamos a decirle, fast track comparado con otros socios en el cual, bueno, los fondos tienen un tiempo muy grande, como todo el mundo sabe, y también otros procesos de las solicitudes a través de diferentes socios de implementación a nivel bilateral. Pero básicamente nuestros procesos se concentran en que recibimos estas solicitudes a través de nuestros puntos focales y a través de, en el momento de que hacemos estas circulaciones, nuestros procesos para recibir respuesta de los socios con sus propios recursos, pues pueden concentrarse en un lapso de 8 semanas. Entonces, a partir de estas 8 semanas, si no recibe respuesta, esto no quiere decir que la solicitud se expira, no, para nada. La solicitud sigue estando válida y un trabajo, vamos a decir, el día a día de la unidad de apoyo es básicamente crear esa sensibilización y promover el apoyo a estas solicitudes. También cuando activamos estas llamadas de paz, pues esto lo hacemos muy de cerca con el país, porque, por ejemplo, pueden tener algunas
5, 10 solicitudes que no están respondidas y que de esas 5 o 10 solicitudes hay una prioridad y una urgencia, pues con el país entonces seleccionamos lo que es esa prioridad de urgencia y la sometemos a PAF. Entonces con PAF los procesos también son un poquito, toman un poquito más de tiempo. Dura alrededor, vamos a decir, de 3 meses en todo el proceso de la convocatoria, de la llamada a la convocatoria, de las evaluaciones de la propuesta. Y ya después que se selecciona este socio, pues se empieza un proceso de firma de grant, ¿no? Y ya entonces empieza lo que es la implementación entre el socio y el país. Entonces, ¿cuál es el alcance de la GNDC 3.0? La pregunta está bastante general. Entonces, ahí quisiéramos como que me contaran un poquito sobre qué específicamente estás buscando. Nosotros no guiamos, o sea, no tenemos límites para lo que quiera el país. Recibimos solicitudes en sentido de que el país lo que está buscando es simplemente un apoyo del proceso y ya sabe, bastante claro, tiene todos los elementos que quiere resaltar. Hay países que solicitan a través de la llamada temática en el EDC 3.0 procesos de estudios costo efectivo, evaluaciones, revisión de sus targets de mitigación o de adaptación. De todo depende. Entonces, acá el alcance de lo que solicita el país, pues lo define el país, ¿no? Y básicamente este navegador 3.0 nace de esa inquietud o de esa necesidad de tener diferentes materiales de conocimiento para que puedan tener ese análisis, ¿no? Entonces, creo que veo uno de David. ¿Puedo Gracias, estacionar? Jennifer. Creo que por razones de tiempo vamos a dejarlo aquí y pues si bien tiene la amabilidad de contestar cualquier otra pregunta que quede en el chat, estamos muy agradecidos por su tiempo y vamos a darle continuidad a la agenda. Puesto porque necesitamos entonces entender cuál es la relación y por qué estamos todos los del sector de agua aquí conectados. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Iván Soto, quien es especialista de cambio climático para GWP Centro y Sudamérica. Y él nos estará hablando justamente sobre los recursos hídricos y las NDC en Latinoamérica. Adelante, Iván. Ok, muy buenos días. Margarita, solo me confirma si me escuchas. Sí, lo escucho bien. Ok, muchas gracias, Margarita. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la introducción, Margarita. Sí, básicamente la propuesta que tengo hoy de presentación es hablar un poco de cómo realmente las CNS están retomando el sector hídrico como un componente fundamental para lo que sería la resiliencia climática y también en términos de mitigación. Solamente apagaré mi cámara porque tengo problemas de conexión. Espero, por favor, entiendan esta parte. Ahora bien, solamente para dar un poco de contexto, ya lo había mencionado Alejandra, GWP desde 1996 está trabajando con más de 3.000 miembros a nivel global, justamente para fortalecer los términos de gobernabilidad, gobernanza y gobernabilidad de la gestión de los recursos hídricos. Actualmente tenemos una meta al 2025, que es continuar trabajando en 3 ejes fundamentales. Uno, que es dar continuidad a los procesos de monitoreo y seguimiento del indicador 6.5.1, que es la gestión integrada de los recursos hídricos. Otro componente que es la cooperación en aguas transfronterizas y uno que está tomando cada vez más fuerza y está tomando también cada vez más fuerza en el sector hídrico, que es justamente la resiliencia climática a través del agua. Actualmente estamos trabajando en instrumentos para fortalecer la inclusión del sector recursos hídricos dentro de los planes nacionales de adaptación. Ya tenemos una guía técnica por parte de GWP. Igual también estamos creando socios estratégicos a nivel de la región con cooperaciones, tanto con el Fondo Verde del Clima, apoyamos todo el proceso de desarrollo de readiness nacionales. De igual manera también estamos trabajando muy activamente con el NDC Partnership para buscar soluciones en términos de mitigación y adaptación al cambio climático, particularmente dentro de estas NDC. Tenemos 3 enfoques particulares, básicamente movilizar a la juventud,
promover la igualdad de género e involucrar al sector privado como uno de los ejes fundamentales, justamente para fortalecer la incidencia del sector hídrico dentro de los diferentes modelos de desarrollo que estamos trabajando. Ahora, solamente para dar un poco de contexto, tenemos muchos datos en términos de la agenda climática y la emergencia climática como tal. Sabemos que el agua se ha convertido en uno de los principales vehículos o instrumentos a través de los cuales el cambio climático afecta a los diferentes países. Esto se combina no solamente con elementos climáticos, sino también de desarrollo. Actualmente, solamente en América Latina y el Caribe, 120 millones de personas se encuentran ubicados en asentamientos informales. Esto, más allá de un proceso de marginación, también es un proceso que nos debe preocupar, tomando en cuenta la alta exposición de estos asentamientos ante los efectos del cambio climático. De igual manera, las pérdidas económicas cada vez son mayores, incrementales en cada uno de los años. Estamos teniendo cada año récord, tanto en temperatura y precipitaciones. En ese sentido, se estima al 2050 que producto de eventos climáticos extremos, se estiman pérdidas alrededor de 85.000 millones y 110.000 millones de dólares. Entonces, esto realmente es un reto de cómo nosotros continuamos esta carrera por la supervivencia y poder, digamos, establecer metodologías que nos contribuyan a la resiliencia de los países. De igual manera, la Organización Meteorológica Mundial estimó que en los últimos 22 años el cambio climático ha afectado a 277 millones de personas y ha cobrado la vida a 312.000 vidas en América Latina y el Caribe. Entonces es un tema preocupante, las estadísticas lo están mostrando, lamentablemente son estadísticas incrementales y bueno, eso nos pone a analizar realmente cómo los países están incorporando todo el tema del recurso hídrico dentro de sus estrategias climáticas. Entonces, en el 2019, GWP en un gran esfuerzo hizo un análisis de 120 contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, hay unos temas bastante interesantes que valdría la pena mencionar. Los países de estas 120 contribuciones mencionaron 13 riesgos climáticos, particularmente la que más tuvo representación fue el tema de inundación, seguido por la sequía. De igual manera, el cambio climático y el agua particularmente no es solamente una parte del problema, sino también parte de la solución. Entonces, de igual manera, y creo que en esto hubo consenso en todas las 120 iniciativas de DNS, el sector hídrico fue una de las principales elementos o prioritarios para la acción climática nacional. Entonces, viendo, digamos, la preponderancia, comenzamos a identificar, bueno, ya los países, ok, todos están de acuerdo de que el sector hídrico es un sector de importancia justamente para la implementación de la agenda climática, pero ¿cómo nosotros realmente podemos reflejar esto en acciones? ¿Cómo lo están haciendo? Entonces, identificamos que el 70% de estas 120 NS mencionaba que el fortalecimiento institucional es uno de los ejes fundamentales. Es decir, cómo nosotros creamos reglamentos, normativas justamente para el cumplimiento de todo el tema del regulatorio en términos de gestión integrada de los recursos hídricos, todo el tema de las análisis, modelación de datos para la información y la gestión y la planificación hídrica. Realmente eso es un tema bastante importante. Muchos países mencionaban los sistemas de información como un eje fundamental justamente para la toma de decisiones informadas. De igual manera, todo el tema del desarrollo institucional, las capacidades instaladas. Después de esto sigue todo el tema de infraestructura con un 68% de preponderancia, que tiene que ver con todo el tema de la infraestructura, tanto gris como verde, en términos de almacenamiento, protección de la infraestructura ya a través de análisis de vulnerabilidad y todo el tema de la desalinización en ecosistemas costeros. Hay un tema muy interesante dentro del capítulo en donde está la gestión integrada de los recursos hídricos. El 63% de las CNS mencionaban que es un instrumento fundamental juntamente para poder lograr la resiliencia climática. Esto ya también fue avalado por el IPCC. El IPCC mencionó que la GIR ofrece un modelo de armonización entre la conservación, no solamente del agua, sino también de los ecosistemas asociados y contribuye de una manera eficiente al control de la oferta y la demanda, particularmente en eventos de sequía. Entonces ya digamos que tenemos un aval técnico que es bastante interesante para poder seguir trabajando justamente en la implementación. Otro tema que también tuvo relevancia fue la conservación particularmente de ecosistemas asociados al agua de importancia hídrica.
como pueden ser los humedales, las zonas de recarga hídrica, la eficiencia del uso del agua, todo el tema de las cosechas de agua en zonas de alta sequía y la rehabilitación de infraestructura. Hay un tema que nos llamó bastante la atención, que en quinto lugar dentro de este top de acciones que se están implementando es el tema de la reducción de riesgo. Solamente el 40% de estas 120 NS analizadas mencionaron los sistemas de alerta temprana para inundación y sequía como una de las actividades a desarrollar. Creemos que ahora con todo lo que ha venido sucediendo con los últimos eventos climáticos extremos que cada vez son más frecuentes, esto en la próxima actualización al 2025 va a aumentar. Y entonces es un tema bastante interesante que se debe desarrollar y que, bueno, muchos países de la región lo están trabajando. Ya los últimos tres son el aumento en el tema de la capacidad de riego, particularmente recordemos del sector agropecuario, es uno de los grandes usuarios del agua, cerca del 80% o 70%, entre 70 y 80% del uso del agua está destinado con fines agrícolas. De igual manera, también la gestión del agua subterránea con todo el tema de los acuíferos, el manejo de las zonas de recarga hídrica y demás. Y por último, todo lo que tiene que ver con las acciones WASH, particularmente en temas de saneamiento y gestión de aguas residuales. Entonces, el documento que ustedes encuentran a mano izquierda, ahí está la página web donde lo pueden descargar. Ahí aparece un poco más detallado los principales hallazgos de este análisis que se hizo en el 2019. Esperamos hacerlo ahorita con esa nueva actualización para poder identificar realmente cómo va la tendencia en cuanto a la implementación de acciones de adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, aterricemos un poco la información a nivel de Latinoamérica. Entonces, tomamos 16 contribuciones nacionalmente determinadas y comenzamos a identificar situaciones o problemáticas comunes. Esto quiere decir que no quiere decir que apliquen todas para todos los países, pero sí fue la que tuvo mayor preponderancia dentro del análisis que se realizó. Entonces, podemos destacar, uno, la percepción de inmediatez de las acciones climáticas, no solamente en términos de mitigación, sino también de adaptación. Las acciones de adaptación se enfocan de manera aislada en sectores, impactos y beneficios a corto plazo. Los marcos regulatorios actualmente en muchos países están desactualizados, muchos de ellos fueron publicados previo al Acuerdo de París. Entonces, se encuentra una serie de discusiones, digamos, con respecto a su implementación, ya una vez, digamos, se vayan implementando esos instrumentos. Otro tema importante, los limitados instrumentos de gestión y estrategias alineadas con la acción pública y privada. Un déficit de instrumentos que garanticen un tema de gobernanza y participación particularmente de las poblaciones vulnerables. Estamos hablando mujeres, población indígena y demás. Limitadas plataformas de intercambio a las partes interesadas para eliminar estas barreras institucionales, sociales y existentes. Hay un tema que ya los países, digamos, están tomando un poco más de conciencia de esto. De hecho, ya existe una serie de mecanismos para la implementación de las acciones, como por ejemplo el CEPLI, el consentimiento previo, libre e informado dentro de las comunidades indígenas, pero todavía falta, digamos, fortalecer un poco más para conocer la visión de los múltiples sectores, principalmente a nivel territorial. Otro tema importante es la necesidad de fortalecimiento para el manejo de herramientas de instrumentos de gestión y monitoreo de la acción climática. Esto es un gran reto que tenemos ahora. Ya estamos a puertas de la presentación del primer informe del BTR y todavía, digamos, hemos identificado limitaciones con respecto a la definición de indicadores y demás para poder reportar de una manera eficiente las acciones del país en términos climáticos. Y por último, pero no menos importante, la necesidad de establecer una estrategia de financiamiento climático que identifique brechas de inversión nacional y sectorial. Es uno de los grandes desafíos que creo que tenemos a nivel mundial. Tenemos, digamos, unas barreras interesantes con respecto a cómo nosotros hacemos los estudios y podemos demostrar justamente todo el tema de la justificación climática de los proyectos, que es uno de los grandes cuellos de botella que tenemos a nivel internacional para el acceso a recursos. Entonces, partiendo de estas problemáticas que identificamos, se lograron definir 5 líneas estratégicas. No voy a entrar mucho en detalle por temas de tiempo, pero el primero, el desarrollo de una agenda de acción climática a largo plazo. Esto es básicamente, y en función del agua, es un análisis de interrelación realmente del agua y clima, de cómo realmente el agua no solamente es un problema, sino un precursor de iniciativas de resiliencia, pero más allá de esto es que los países comiencen a identificar cuáles son esas barreras estructurales que provocan retrasos en la planificación e implementación de las acciones de adaptación en términos hídricos. De igual manera, la formulación de estrategias climáticas de largo plazo, muchos países ya lo están desarrollando.
y cuentan con iniciativas bastante interesantes, de tal manera de que hay un proceso escalonado de la intervención. Otro tema interesante, la modernización del marco regulatorio nacional alineado con instrumentos de la gestión climática. Acá tenemos muchos desafíos, como por ejemplo el fortalecimiento de las capacidades institucionales y también privadas para la elaboración de planes y también políticas sectoriales de adaptación, coherente pues obviamente con las prioridades nacionales en términos de mitigación y y adaptación y la gestión integrada de los recursos hídricos. Otro tema interesante es el fortalecimiento de las plataformas de concertación multiactor, que bien, mucho de lo interesante es que ahorita con el tema de las salvaguardas y demás, se está instando a los países justamente a poder implementar ese tipo de acciones. Sin embargo, todavía hay sectores que todavía se mantienen marginados en muchas regiones, en muchos países de la región. Por lo tanto, es importante hacer este mapeo de actores para poder identificar quiénes son esos socios estratégicos a nivel del territorio que nos puedan brindar información y nos contribuya a la implementación de las acciones. Otro tema, la transversalización del enfoque de adaptación al cambio climático en la planificación nacional y local. Realmente lo que encontramos muchas veces en el territorio es que la planificación local no necesariamente obedece a planificaciones macro o una planificación estratégica nacional. Entonces es bueno realmente que haya una sintonía entre ambos instrumentos para que se logren cumplir con las metas que se están planteando o que tiene el país con respecto al Acuerdo de París y las contribuciones nacionalmente determinadas. Otro tema, la actualización de instrumentos climáticos conforme a las circunstancias nacionales. Esto debe partir de una evaluación de necesidades técnicas, tecnológicas, de tal manera de que se puedan identificar cuáles son las potencialidades y las brechas que tiene el país con respecto justamente a la actualización de esos instrumentos. Esto tiene que ver porque hay un déficit importante con respecto al suministro de información, de tal manera que esos instrumentos reflejen realmente la realidad del territorio. Hay otro tema también, la actualización de los planes nacionales de adaptación, y ahorita que ya estamos en la recta de la actualización de lo que serían las contribuciones nacionalmente determinadas, tenemos ese desafío al 2025. Como lo estaba mencionando Hanna, los países requieren apoyo técnico justamente para contribuir a la actualización de estos planes sectoriales. Por lo tanto, la cooperación tiene un papel fundamental en este tema. Hay un tema que muy pocas veces se habla y que es algo interesante y que creemos que ahorita en esa actualización de la CNS va a tomar relevancia, es cómo podemos hacer vinculación de instrumentos de gestión hídrica con los instrumentos de planificación del cambio climático, de gestión. En este caso, los planes nacionales de recursos hídricos con enfoque climático son bastante importantes porque hay una articulación entre instrumentos. Hay experiencias muy exitosas a nivel de Latinoamérica, sin embargo, todavía reconocimiento de estos planes nacionales de recursos hídricos todavía es incipiente a nivel de la región. Otro tema también, el fortalecimiento de los instrumentos de gestión y monitoreo de los recursos hídricos y cambio climático. Son temas muy importantes. Realmente todavía es incierto. En muchas ocasiones sabemos que los países están desarrollando acciones y que los países ya están trabajando en sistemas de monitoreo, reporte y verificación en términos de mitigación y de monitoreo y evaluación para el tema de adaptación. Sin embargo, todavía digamos que falta el involucramiento del sector privado y otros múltiples sectores. No sé, Margarita, creo que alguien tiene prendido el micrófono. Sí, Iván, y necesitamos ir finalizando, solo aprovechando la interrupción. Dale, de acuerdo. Listo. Entonces vamos a pasar a uno, la planificación para la inversión, para la generación de valor agregado. Realmente necesitamos conocer las brechas de financiamiento, considerando obviamente las prioridades de desarrollo a nivel nacional y la acción climática. De igual manera, poder establecer carteras de proyecto que puedan contribuir de una manera efectiva al acceso a recursos, fortalecer todo el tema de institucionales con respecto a la identificación de todo el tema de la justificación climática de los proyectos, los intercambios sur a sur, que son un potencial técnico enorme justamente para poder conocer experiencias de la región. Y otro tema importante para el involucramiento justamente del sector privado, cómo podemos nosotros articular sistemas de pago por servicios ambientales para apalancar recursos que contribuyan a la conservación de ecosistemas importantes para la regulación hídrica. Y por último, el tema de innovación para el monitoreo y gestión de cambio climático, que está enfocado particularmente en el desarrollo de capacitaciones multiactor y multisectorial alineados con las necesidades nacionales. Acá hay un tema muy importante, la academia, centros de investigación
es bastante importante justamente para definir temáticas que vayan afín con los requerimientos nacionales y las brechas identificadas, la implementación de sistemas nacionales de información para el sector hídrico, de tal manera de que se puedan tomar acciones acertadas y coherentes con una robustez técnica y científica lo suficientemente fuerte, de tal manera de que podamos tener acciones a largo plazo de una manera interesante. Y por último, y no menos importante, todo el tema del establecimiento de sistemas de alerta temprana a nivel nacional, de tal manera de que podamos hacer una atención anticipada de todos los efectos de los eventos climáticos extremos. Ya por último, ya lo había mencionado un poco Alejandra, con el NDC Partnership estamos trabajando en 5 países de la región. En Perú estamos apoyando el desarrollo e implementación de 10 planes sectoriales de adaptación. En Chile estamos trabajando en el diseño de los planes sectoriales de mitigación, de adaptación y los planes de acciones regionales en cambio climático. En Panamá estamos comenzando a trabajar en el diseño del plan de adaptación al cambio climático para el sector marino costero. Y en Salvador tenemos 2 propuestas. Uno, la creación de instrumentos para facilitar la gobernanza del agua y la conservación de la diversidad en cuencas y ecosistemas. Y ahora estamos entrando en este año en una asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en la acción climática y resiliencia, particularmente en el monitoreo de los recursos hídricos y todo el tema de la gestión de cambio climático en ciudades. Por último, en Paraguay, que es una de las experiencias que va a presentar nuestra colega, estamos apoyando la articulación de acciones de implementación de las medidas de mitigación. En este caso estamos definiendo junto con el gobierno y los actores metas de mitigación y los sistemas de monitoreo, reporte y verificación para el seguimiento de las mismas. Entonces yo creo que ya con esto finalizo. Muchas gracias a todos. Adelante, Margarita. Muchas gracias, Iván. En realidad hay mucho que decir en este tema y estamos agradecidos sobre esta explicación alrededor del involucramiento del sector hídrico en la NDC y las oportunidades de implementación en nuestra región. Con estas 2 presentaciones de base podemos pasar a las experiencias de cooperación en la implementación de las NDC por parte de GWP y el NDCP en Latinoamérica. Tenemos 2 experiencias, uno de Centroamérica y otra de Sudamérica. Y para iniciar el panel, quisiera darle la palabra a Jessica Laguardia, jefe de la Unidad de Cambio Climático de El Salvador. Muchas gracias por estar aquí, Jessica. Hola, muchas gracias, Margarita. Bueno, voy entonces a compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Y ustedes me indican si... De acuerdo. Perdón, sí. ¿Verdad? Quiero ver. Déjame ver. Muchas gracias por invitarnos a este panel. Déjame ver si hago pantalla completa para no tener... ¿Pueden ver la pantalla? Sí podemos ver. Bueno, perfecto. Déjame ver. Ok. Listo. Bueno, como parte del país, ¿verdad? Queremos presentar la experiencia de cooperación que hemos tenido en la implementación de la GNS de El Salvador, ¿verdad? Y cómo hemos establecido una alianza para la movilización de financiamiento para poder cumplir nuestras metas globales ante el cambio climático, ¿verdad? Pues a nivel general, nuestra gestión climática, permítame que esto... Nuestra gestión climática se ha centrado mucho en estos 4 pilares, ¿verdad? Estamos, trabajando todo el tema de gobernanza, ¿verdad? Toda esta estructura de relaciones y responsabilidades, plataformas de conversaciones, de funciones, de responsabilidades, ¿verdad? De toma de decisiones en ciertos sectores, ¿verdad? También estamos trabajando el marco de transparencia reforzado, que como bien decía Iván, ¿verdad? Tenemos todos compromisos en temas de transparencia, el marco reforzado de transparencia, y cómo implementamos este marco a nivel nacional a través de un MRV, de un sistema de monitoreo, reporte y verificación de estos compromisos. También estamos trabajando el financiamiento, que es el tema que nos atañe en este evento, ¿verdad? Y buscamos movilizar esos fondos, ¿verdad? Esa movilización hacia los sectores
como bien decía Iván, pues como países hemos presentado nuestras metas NDC, ¿verdad? Nuestros compromisos y prioridades climáticas, ¿verdad? Y los hemos presentado a nivel sectorial, ¿verdad? En agricultura, en recurso hídrico, en saneamiento, etcétera, para poder definir esas metas, pero los sectores nos dicen necesitamos el financiamiento, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr estas metas? Necesitamos ese apalancamiento, ¿verdad? Y claro, necesitamos también fortalecer las capacidades, ¿verdad? Cómo ellos pueden llegar a medir, a monitorear, poder conocer cuáles son las acciones o las medidas de adaptación que deben desarrollar según las condiciones de cada territorio, también de la vulnerabilidad cada sector tiene, ¿verdad? Entonces, nos hemos centrado como unidad en trabajar estos 4 pilares, ¿verdad? Y para ello también hemos definido nuestras políticas y prioridades reflejadas en una política nacional de medio ambiente con un eje específico para cambio climático. También nuestro Plan Nacional de Cambio Climático que incorpora nuestra NDC y nuestras NDC actualizadas que presentamos en enero del 2022, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el enfoque de la gestión climática que llevamos desde la unidad, ¿verdad? Nuestros 4 pilares y nuestras principales políticas que definen estas prioridades. Para el tema del financiamiento, ¿verdad? Estamos ya tratando de centrarnos en este tema. Nosotros estamos trabajando diferentes instrumentos, diferentes aristas, ¿verdad? Por una parte tenemos un catálogo de necesidades de financiamiento climático, ¿verdad? Aquí pueden ver la portada y aquí también el QR donde pueden también acceder a ello, ¿verdad? Este catálogo de necesidades lo que indica es definir de forma puntual, amigable para un inversionista y decirle, mira, estos son nuestros proyectos que necesitan financiamiento, ¿verdad? Es una herramienta que nos ayuda también a trasladar y a comunicar de una forma amigable nuestras necesidades para que un inversionista, un cooperante también pueda revisarlas y poder ver cuáles son los de su interés, que pudieran ser de su interés financiar. También estamos trabajando en lo que es la estrategia de financiamiento climático, una estrategia nacional, ¿verdad? Que se desarrolla a través de una mesa de financiamiento climático que se lanzó el año pasado, ¿verdad? Una mesa que es liderada por el Ministerio de Hacienda con el acompañamiento del Ministerio de Medio Ambiente, donde participan también representantes de los rectores de la política fiscal y económica, ¿verdad? Hay representantes del Ministerio de Economía, del Banco Central de Reserva, de la Agencia de Cooperación del país, de la Secretaría de Comercio e Inversiones, etcétera, ¿verdad? Y lo que buscamos es que esta estrategia pueda identificar cuáles son los recursos que necesitamos para nuestros planes de NDC, poder identificar las fuentes y brechas de financiamiento, poder identificar dónde están esos financiamientos, qué canales podemos utilizar, ¿verdad? Definir qué normativa necesitamos, si necesitamos actualizar reglamentos, ver también temas del sistema financiero, etcétera, dónde debemos de aplicar estos cambios y fortalecer capacidades, ¿verdad? Capacidades para movilizar recursos, porque nuestros sectores dicen qué es financiamiento climático, cómo acceso, cuáles son las fuentes, ¿verdad? ¿Qué es un mercado de carbono, ¿verdad? También todo este tema del artículo 6. Entonces necesitamos fortalecer las capacidades porque aún nosotros también no somos tan expertos en estos temas tan complejos, ¿verdad? Entonces necesitamos fortalecer esas capacidades. También como país se está trabajando una taxonomía climática, ¿verdad? A fin de poder clasificar las inversiones y los gastos que se realizan desde la hacienda pública, ¿verdad? La mesa, que ya les comenté que contamos con esta mesa de financiamiento. Y muy importante, y es lo que nos queríamos centrar, es hacer alianzas, ¿verdad? Sabemos que nosotros solos no podemos hacer hacer frente a todas las necesidades de financiamiento que tenemos como país y por ello es necesario hacer alianzas, identificar esos partners estratégicos para movilizar los fondos. Y en este caso, pues el NDC Partner ha sido uno de nuestros aliados para esta movilización de financiamiento, ¿verdad? Por una parte, tenemos esta definición de necesidades de $1.050 millones al 2030, ¿verdad? Nuestras NDCs, ¿verdad? Ese es el monto que se ha estimado de necesidades de financiamiento para la NDC, ¿verdad? Hemos tratado de también movilizar este financiamiento para cubrir estas necesidades, tratando de vincularlos también a nuestras políticas, a los programas nacionales. Uno va a cada ministerio identifica cuáles son los programas que este ministerio, que este sector, transporte, energía, agricultura, salud, cuáles son sus programas nacionales y cómo podemos insertar y transversalizar el cambio climático
en esas acciones o en esos programas nacionales y priorizar estas acciones que potencien el cumplimiento de las metas climáticas, ¿verdad? Para ello, pues, hemos trabajado muy de cerca con el NDC Partnership, ¿verdad? Estableciendo esta alianza. Jennifer, bueno, ella comentó también las diferentes ventanillas que se tienen en el NDC Partnership, ¿verdad? Hemos hecho uso de estas tres ventanillas como país, ¿verdad? El RCL, ¿verdad? Que es el Request Support Letter, ¿verdad? El PAF, que es el Pan Action Fund, y el Thematic Call, ¿verdad? Que son para temas bien específicos, ¿verdad? Creo que Jennifer los explicó muy bien en su ponencia, ¿verdad? Hemos hecho uso de estas ventanillas y hemos tenido también el apoyo de un facilitador país que nos está apoyando para poder implementar estas ventanillas, para poder acceder a ellos, ¿verdad? Hemos tenido también de parte del facilitador de país en un acompañamiento para la coordinación interinstitucional, es decir, esta persona nos apoya mucho a esa interlocución y a esa relación con las otras instituciones y los otros sectores, en conocer sus necesidades, en apoyarles en llegar a sus oficinas, ¿verdad? Y apoyarles a redactar los requerimientos, ¿verdad? Los productos, a poder definir productos, a poder asegurar esa visión climática de lo que están solicitando y cómo esto contribuye a las NDC, porque también nuestros sectores necesitan esto, ¿verdad? Cómo formular esas propuestas en los formularios del NDC Partnership, ¿verdad? También les ayuda a asesorar cómo deben de plantearlas con el mejor enfoque climático y también nos ha ayudado mucho en el aprovechamiento de las herramientas que tiene el NDC Partnership en línea, ¿verdad? Poder subir nuestros planes, poder visibilizar nuestros avances de NDC, ¿verdad? Entonces, ha sido un gran apoyo que hemos tenido con nuestro facilitador NDC Partnership. Él funciona como nuestra bisagra, ¿verdad? Entre nosotros como puntos focales ante el NDC Partnership y la alianza, ¿verdad? Para conocer un poco más, agilizar las comunicaciones y poder tomar oportunidades de estas ventanillas. Al trabajar con el NDC Partnership, ¿verdad? Accedemos también a todos los partners que están en la alianza, ¿verdad? Entre ellos el GWP, el Global Water Partnership, ¿verdad? Hemos tenido muchos apoyos de parte del Global Water Partnership en nuestras solicitudes sobre el sector de recurso hídrico y sabemos pues el GWP, su especialidad, el tema del sector, ¿verdad? Nos ha apoyado mucho en el acompañamiento de expertos y que también contribuye al avance de la meta de cambio climático y también para el tema de generar capacidades en ese sector hídrico. Aquí a manera de vistazo general, ¿verdad? Podemos ver los resultados del financiamiento que hemos movilizado solo el año 2023 y 2024, que es cuando empezamos más de lleno con el partnership, ¿verdad? Hemos solicitado apoyos en temas de asistencia técnica, desarrollo de capacidades, en temas de intercambio de conocimiento e información y también para el tema de financiamiento climático, ¿verdad? Y aquí está como una visión más general de aquellos apoyos que hemos recibido, ¿verdad? Aquellos partners, o sea, que a través del NDC Partnership socializaron con sus miembros y que hubieron partners que dijeron, nosotros vamos a apoyar al país con esas necesidades, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver que el tema también de agua, ¿verdad? Está en capacidades en la segunda barra, ¿verdad? De arriba hacia abajo, las capacidades de gestión de recursos hídricos y vulnerabilidad climática. Y también tenemos otro apoyo por $210,000 en instrumentos económicos para la gobernanza del agua, ¿verdad? Entre otros apoyos que también hemos logrado, a los cuales hemos logrado acceder a través del NDC Partnership. Jessica, disculpa, si podemos ir cerrando. Más Ya rápido, sí. el tiempo está Perfecto. contra nosotros. Sí, no te preocupes. A nivel general, estos son los apoyos, ¿verdad? Que hemos estado trabajando con el Global Water Partnership, que han sido apoyos muy importantes para nosotros. El primero, desarrollar instrumentos económicos para facilitar la gobernanza hídrica y la conservación de la biodiversidad en cuencas de ecosistemas, ¿verdad? Con este proyecto, los resultados que se esperan son tener estudios de 2 instrumentos económicos para ayudar en la gobernanza hídrica, también tener una nota conceptual para un proyecto de conservación en las cuencas hidrográficas y ecosistemas acuáticos que podamos presentar ante los fondos climáticos de la Comisión, Fondo de Adaptación o el GCF, y también el tema de crear capacidades, ¿verdad? Es un elemento que siempre incorporamos en nuestras solicitudes porque es importante aprovechar estos expertos para que puedan capacitar a nuestras instituciones.
¿verdad? Y ahí aparece el periodo de un año. Perdón, que es. Y bueno, la experiencia, ¿verdad? Con la contribución al cumplimiento de la ambición climática y el GWP, pues ha sido un trabajo muy colaborativo, nos ha apoyado en fortalecer capacidades institucionales, locales, a nivel comunitario. Eso también nos ayuda, ¿verdad? Que haya una sostenibilidad de largo plazo, ¿verdad? Que se fortalezcan aspectos técnicos y sociales, que las personas puedan contar con ese conocimiento para poder aplicarlos, ¿verdad? También ha sido un aprovechamiento doble vía, ¿verdad? Hemos implementado acciones climáticas habilitantes, pero también que generen instrumentos para fondearse con otras acciones climáticas del NDC, ¿verdad? Es decir, poder elaborar notas conceptuales que deje como un rastro para otro futuro financiamiento para continuar el apoyo o ampliarlo o escalar esos beneficios. También al tener este tipo de apoyos, también se internaliza la perspectiva climática en el quehacer sectorial. Como ustedes saben, el tema cambio climático debe ser transversalizado en todos los sectores, ¿verdad? Tener un mayor impacto, ¿verdad? Que ellos puedan considerar esa variable, que puedan identificar cómo les está afectando en su sector, en este caso la gestión del recurso hídrico, ¿verdad? Y vincularlo a los medios de vida de la población, ¿verdad? Los territorios. Y eso también, este tipo de experiencias también ayuda a generar una confianza institucional, ¿verdad? Cómo las instituciones están brindando o respondiendo a las necesidades de la población, ¿verdad? Entre los retos y desafíos, ¿verdad? Tenemos también mucho que tenemos, seguir trabajando en el tema de la capacidad para movilizar fondos, ¿verdad? Tener esquemas de gobernanza más activos, más ampliados, tener información oportuna, basada en ciencia, que también nos ayudan en este tipo de apoyo de generar esa data, ¿verdad? También tenemos retos y desafíos con el rol del sector privado, de cómo lo sumamos a alcanzar esa aspiración en resiliencia, ¿verdad? Tanto público como privado. Y también tenemos, es necesario que todos, ¿verdad? Tanto públicos y privados podamos articular o tener ese compromiso para articular esas capacidades financieras y tecnológicas, ¿verdad? Y cómo podemos aportar a la acción climática, ¿verdad? Vienen las tormentas, vienen las lluvias, vienen las sequías, ¿verdad? Los cambios en precipitación, ¿verdad? Esa variabilidad climática extrema y para eso necesitamos, pues, adaptarnos. Así que muchas gracias, Margarita. Y A usted las gracias, Jessica. Aquí preguntar, yo sé que está corta de tiempo y si tiene oportunidad para responder preguntas ahora o si se puede quedar un rato más. si gustas, dime la pregunta, vamos a Ok, intentar. bueno, en estos momentos tenemos una pregunta en el chat que dice, en el caso de El Salvador, el especialista y el facilitador país, en el caso de El Salvador, es una persona, un grupo de personas o una organización o institución gubernamental. Es una persona, ¿verdad? Es una persona que está físicamente y presencialmente aquí en nuestras instalaciones, en las oficinas del ministerio, lo cual eso también ayuda mucho a la comunicación, a la coordinación, ¿verdad? Es más rápido eh, hablar con ellos y está aquí, es una persona, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. En realidad es interesante ver cómo la implementación de estos tipos de proyectos, por ejemplo, en su país, está aportando al avance de la resiliencia de El Salvador y el avance del NDC. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Vamos Gracias. a entonces invitar a Fiorella Orelloni, quien es la coordinadora del proyecto GWP NDCP Paraguay, para que nos comparta su experiencia. Adelante. Hola. Bueno, gracias Margarita, muy buenos días a todos. Voy a compartir la presentación. Esperan un ratito. Creo que deberían estar viendo, ¿verdad? Lo vemos. Bueno, antes de comenzar quería agradecer evidentemente a NDC Partnership por facilitar financiamiento a la región, a los países de América Latina y el Caribe, y también a Global Water Partnership por todo el apoyo en la implementación de varios proyectos, pero yo específicamente hoy les voy a hablar de un proyecto que estamos llevando adelante que está siendo implementado por GWP y ejecutado por la Dirección Nacional de Cambio Climático y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, específicamente, este es un proyecto PAF que tiene un nombre un poco extenso, pero les voy a leer, que sería orientar y apoyar al Departamento de Mitigación de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
para generar la información técnica necesaria y articular acciones para la implementación de las medidas de mitigación propuestas en los planes sectoriales de mitigación de la contribución nacionalmente determinada de Paraguay. Este proyecto inició en junio del 2023 aproximadamente a través de la contratación de los consultores y finalizará en julio, dentro de un mes aproximadamente, con la entrega del informe final. El objetivo principal de este proyecto es apoyar técnicamente al Departamento de Mitigación, generando información, generando nuevos datos sobre la situación actual o estado de implementación de las medidas de mitigación que fueron presentadas en la actualización de la ANS en el año 2021, y también empezar ya a definir, a redefinir las metas y los indicadores de estas medidas de mitigación, finalizando con una propuesta de sistema de monitoreo, reporte y verificación. Sabemos también que en vista a la transparencia necesitamos reportar, necesitamos tener información precisa y anual de cómo van avanzando nuestras medidas de mitigación. Entonces el proyecto se enfoca un poco a eso. Como insumo, obviamente estamos utilizando los planes sectoriales de mitigación que se presentaron en la ANS actualizada del año 2021. En Paraguay, como que entiendo que muchos otros países tienen planes sectoriales, nosotros nos basamos en siguiendo las categorías del IPCC. Entonces tenemos 5 planes sectoriales, uno por sector del IPCC, sería uno para UTCUS o uso de la tierra, uso de la tierra y silvicultura, uno para energía, uno para agricultura y ganadería, uno para lo que sería procesos industriales y uso de productos, más conocido como IPU, y uno para residuos. Este proceso, o sea, la ANS se presentó en el año 2021 y ya en el año 2023 po- pasó por un proceso como de ajuste técnico y fueron las medidas actualizadas y presentadas en la Cuarta Comunicación Nacional en el año 2023. Actualmente tenemos incluso los planes sectoriales de mitigación aprobados por resolución del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, todo este proceso fueron los insumos principales que nosotros estamos utilizando en el marco del proyecto. ¿Cómo estamos trabajando? Para poder implementar este proyecto tenemos un equipo de consultores que trabaja muy coordinadamente con el equipo de GWP, que sería, nos están apoyando muchísimo Iván y Rosana, y también tenemos la contraparte institucional, específicamente el equipo de mitigación de la Dirección Nacional de Cambio Climático. Entonces es un equipo grande, pero tenemos también muchas actividades que les voy a estar mostrando a continuación. Entre los principales resultados del proyecto, pudimos llevar adelante la actualización de los escenarios BAU, que se conoce como BAU, son los escenarios tendenciales o business as usual. Se hizo una actualización de estos escenarios tanto a nivel nacional como a nivel sectorial, em, utilizando el último INGE, el último inventario nacional existente. También hicimos un ajuste de los potenciales de mitigación de las medidas de mitigación que fueron consideradas para este proyecto. Este proceso de ajuste se enfocó a verificar que la metodología que estén utilizando para estimar estos potenciales de mitigación sean las correctas. También verificar, por ejemplo, que los potenciales de calentamiento global que se están utilizando estén alineados a la cuarta comunicación, etc. También se llevó adelante el proceso de actualización de los escenarios de mitigación, tanto a nivel nacional sectorial. Llevamos adelante un diagnóstico del estado de implementación de las medidas de mitigación, es decir, cómo las diferentes medidas están oficialmente ocurriendo, oficialmente implementándose. También estamos desarrollando, es decir, nos encontramos todavía en proceso de construir las metas e indicadores de las diferentes medidas de mitigación para luego elaborar una propuesta de sistema MRD para los planes sectoriales de mitigación. También con el proyecto estuvimos estuvimos remitiendo una propuesta inicial de indicadores de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que se podrían también incluir dentro de este sistema MRB nacional de las medidas de mitigación. Y también contamos con un plan de implementación de las medidas de mitigación, es decir, cómo se podría avanzar para garantizar que estas medidas de mitigación se implementen correctamente y se implementen realmente a nivel nacional. Todo esto estamos haciendo en el marco de un proceso participativo. Intentamos contactar con muchos actores para saber su opinión, para saber el estado de implementación, para saber su experiencia, etcétera. Que me lleva a mi siguiente punto, porque nos preguntaron cuáles serían los principales desafíos, y considero que uno de los principales desafíos es justamente garantizar
que todo este proceso de construcción de instrumentos de política pública a nivel nacional y a nivel regional también sea realmente participativo. O sea, si bien la NDC se escribe o se redacta a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, los compromisos son nacionales y las medidas de mitigación, muchas de ellas son implementadas, deberían ser implementadas por los actores, puede ser por el sector privado o bien por otras instituciones públicas. Entonces, garantizar que tener la opinión de todos y que muchos actores puedan participar es clave para garantizar la apropiación y también para promover la acción climática en todas las esferas. Entonces, en el marco de este proyecto, para lo que sería la co-construcción de las metas y los indicadores de la medida de mitigación y también para analizar el estado de avance de las medidas de mitigación, estamos llevando adelante un proceso participativo. Ya hemos tenido reuniones bilaterales con aproximadamente 30 actores claves para la implementación de la medida. Acá en este gráfico pueden ver algunos de ellos. Dentro del Ministerio del Ambiente contactamos con otras dependencias, otras direcciones que son clave para ciertas medidas. Tenemos empresas del sector privado, por ejemplo, tenemos Arquec, que es una empresa que se encarga de todo lo que es construcción sustentable, como que una medida de mitigación está enfocada a eso. Tenemos, por ejemplo, la Binacional Itaipú y también Yacyretá, que están enfocadas a, por ejemplo, generación de energía renovable. Tenemos la DAPSAN, que también es una instancia dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que se encarga de todo lo que es, digamos, WASH, que estuvo mencionando también Iván, todo lo que está relacionado a tratamiento de efluentes, tratamiento de aguas residuales a nivel comunitario. También tuvimos que comunicarnos con gremios de la producción, por ejemplo, con Cafeco, específicamente para ver las medidas de siembra directa y cómo esta medida está avanzando. También con el CENAVE, que tiene una dirección específica de agricultura orgánica, porque también una de las medidas de mitigación que tenemos está enfocada a agricultura orgánica. Entonces intentamos hacer el acercamiento con todos los actores que se consideran clave para poder promover la implementación de las medidas. Entonces también podemos escuchar sus perspectivas y opiniones sobre las diferentes medidas. Por otro lado, en este proceso de actualización de los escenarios de business as usual y los escenarios de mitigación, también a través del proyecto hicimos un primer acercamiento al Ministerio de Economía y Finanzas. Entiendo que es como el primer acercamiento que se da para la construcción de estos escenarios BAU y consideramos que este proceso es clave en el sentido de que los escenarios BAU y los escenarios tendenciales suelen incorporar variables o drivers que son que definen a la macroeconomía en general. Entonces, es indispensable tener el acompañamiento también del Ministerio de Economía y Finanzas en este proceso. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. A usted las gracias, Fiorella. Yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas. Lastimosamente, Jessica no se puede quedar, no se pudo quedar, pero veo que hay una pregunta. Gustavo dice, en Paraguay, para lograr el avance en la implementación, ¿se trabaja a partir de incentivos económicos o a partir de tributos ambientales? Creo que depende mucho de la medida de mitigación. Por ejemplo, dentro de lo que es movilidad eléctrica, tenemos sí muchos incentivos económicos desde el punto de vista que, por ejemplo, el año pasado salió una nueva ley donde en todas las compras de vehículos eléctricos e híbridos están exentos del impuesto de valor agregado. Por eso depende mucho de la medida de mitigación, pero sí, en algunos casos se usan incentivos económicos así bien concretos desde el punto de vista de legislación y en otros son más bien como planes o acciones que tienen beneficios, por ejemplo, ambientales que se pueden traducir en beneficios económicos. Por ejemplo, lo que es siembra directa es una actividad que está implementando el sector privado. Obviamente la implementación en sí de la actividad tiene sus costos de maquinaria, etcétera, pero también el sector reconoce que hay mucha conservación del suelo y eso conlleva también, por ejemplo, aumentar los rendimientos. Entonces, es una mezcla de acuerdo a la medida de mitigación que se está analizando. De acuerdo, Fiorella. Veo más arriba, hay una pregunta para Iván. No sé si Iván puede encender su cámara solamente para responder esta pregunta.
que dice, escuché que en la ponencia mencionaste agua verde y gris. ¿Cómo coincide su enfoque de WFN con la norma ISO 14046? Ok, muchas gracias, Margarita. Sí, no, dentro de la presentación lo que salió fue infraestructura, gris y verde. Sin embargo, es importante que tú menciones esta ISO, tomando en cuenta que está relacionada con la huella hídrica particularmente. De hecho, estamos ahorita apoyando a algunos de los países de la región en la actualización de su política nacional de cambio climático. Dentro de esta iniciativa se está contemplando la huella hídrica como uno de los elementos fundamentales para lograr un control en la oferta y demanda del recurso, que es uno de los temas fundamentales a tomar en cuenta, particularmente ante eventos de sequía. Entonces creo que es un tema que se está trabajando, la huella hídrica, creo que los países ya la están incluyendo dentro de sus acciones climáticas, particularmente porque también asocia todo el sector privado, involucramiento de actores que hasta la fecha se habían mantenido un poco al margen. Entonces creo que es una muy buena iniciativa para trabajarlo y qué bueno que lo traigas el día de hoy a la mesa. Adelante, Margarita. Bueno, gracias Iván y gracias por la participación de todos y todas. En realidad estamos ya contratiempo, así que quisiera darle la bienvenida a Fabiola Taura, coordinadora de GWP Centroamérica, para que nos pueda dar algunas palabras para concluir el evento y poder hacer un cierre de broche de oro. Muchas gracias, Margarita. Bueno, buenos días a todos y a todas, ¿verdad? En realidad agradecerles nuevamente por su participación en este webinar, ¿verdad? Que como se mencionó en un inicio, pues el propósito es precisamente facilitar ese intercambio de experiencias entre los países, pero además también pues conocer oportunidades que existen para apoyar los esfuerzos que los países están haciendo en la implementación de sus instrumentos de acción climática. Hemos visto mucha coincidencia, ¿verdad?, entre los desafíos que se mencionaron al inicio por los participantes con los desafíos que nos han mencionado también al finalizar nuestras colegas de El Salvador y de Paraguay. Hemos visto, ¿verdad?, cómo para poder avanzar en la implementación de la acción climática, pues se requiere poder tener esfuerzos de articulación, ¿verdad?, plataformas de diálogo, de coordinación, que permitan que los distintos sectores que están vinculados a la implementación de estos instrumentos, pues puedan tener esos espacios de articulación, como le mencioné antes, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos alcanzar las metas de mitigación y de adaptación tampoco si no tenemos la participación del sector privado, del sector de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo estos espacios de articulación pueden favorecer estos diálogos entre el gobierno y estos otros sectores y actores, ¿verdad? Todo el tema de fortalecimiento de capacidades, de sensibilización y bueno, el tema de financiamiento, ¿verdad? Se ha hablado de la aspiración y de las necesidades que los países tienen para poder aplicar sus instrumentos de acción climática y hemos visto cómo las alianzas son clave también para poder avanzar a superar esta brecha y hemos visto cómo el NDC Partnership ofrece, ¿verdad?, una oportunidad a los países un poco más ágil, ¿verdad?, como lo mencionaba Jennifer, que otros mecanismos climáticos, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad? Entonces, creo que el NDC Partnership puede complementar los esfuerzos que los países están haciendo también para poder accesar otros mecanismos, como lo hemos visto en el caso de El Salvador, ¿verdad? Que a través del NDC se van a iniciar a trabajar algunas propuestas de proyecto para poder acceder luego a financiamientos más amplios. Entonces, creo que con esto podemos cerrar, ¿verdad? Agradecerles nuevamente y sabemos que para poder avanzar en la implementación de la acción climática, pues tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? Tanto comunidad climática, hídrica, para poder tener mejores resultados en el futuro hacia la resiliencia y la mitigación. Así que muchas gracias y esperamos encontrarnos nuevamente. Gracias. Recordarles que la grabación del evento estará en ambas páginas de Facebook de GWP Centro y Suramérica. Y claro, les estaremos compartiendo la presentación luego. Hasta luego.